El título es El papel del sistema serotoninérgico en la corteza insular en la modulación del dolor inflamatorio. La corteza insular es un sitio de integración que recibe información sensorial importante que involucra diferentes procesos emocionales y cognitivos, condiciones básicas de supervivencia como la percepción del dolor, el olor, la memoria de reconocimiento a los sabores e incluso procesos más complejos como la empatía y la conciencia emocional son integrados en la corteza insular. La integración del dolor involucra diferentes sistemas de neurotransmisión. En ese sentido, se ha demostrado que los sistemas monoaminérgicos tienen una participación importante en la modulación de la nocicepción inflamatoria y neuropática. La serotonina es una monoamina compleja relacionada con diversas funciones y patologías, tales como la vasoconstricción, motilidad intestinal, desórdenes del sueño, apetito, ánimo, ansiedad, depresión y dolor. La complejidad de esta neurotransmisión se debe tanto a su extensa localización, así como a la variedad de subtipos de receptores a los cuales se puede acoplar. Las fibras serotoninérgicas provenientes de los núcleos del rafe caudal y rostral proyectan extensivamente hacia la corteza insular, distribuyéndose en todas las capas corticales de esta región. Los receptores 5HT1A, 5HT2A y 5HT3 están ampliamente expresados en la corteza prefrontal, localizados tanto en células piramidales como en neuronas. Sin embargo, el papel que juega la serotonina en la modulación del dolor en la corteza insular no se ha estudiado completamente. Con esto en mente, decidimos explorar el papel de la serotonina y su principal metabolito, el ácido 5-hidroxiindoleacético, así como los receptores 5HT1A, 5HT2A y 5HT3 dentro de la corteza insular en la nocicepción producida por inflamación. Es importante mencionar que todos los experimentos se realizaron bajo las consideraciones éticas de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, bajo la norma oficial mexicana para el estudio con animales de laboratorio y con la aprobación del Comité de Proyectos del Instituto Nacional de Psiquiatría. Se utilizaron ratas Wistar macho de 250 a 300 gramos y para todos los procedimientos quirúrgicos a los animales se anestesiaron con isoflurano al 2%. Para todas las series experimentales se utilizó un modelo de inflamación, el cual consiste en una inyección plantar de 100 microlitros de carragenina al 1% para inducir un proceso inflamatorio. Y se dividió en dos partes, las fases experimentales. La primera parte consiste en estudios fisiológicos de la serotonina y la corteza insular, y en la segunda parte la manipulación farmacológica de los receptores serotoninérgicos. Para la primera parte utilizamos microdiálisis en libre movimiento eh, para poder medir la liberación extracelular de serotonina y su principal metabolito, el 5-HIA. Esta microdiálisis, los microdializados se podían medir en un HPLC, que es un cromatógrafo de alta resolución, acoplado a un detector electroquímico, con lo que podíamos medir perfectamente la liberación extracelular de estos dos moléculas. También para medir la cantidad de proteínas presentes en la corteza insular de los diferentes subtipos de receptores 5HT1, 5HT2A y 5HT3, utilizamos la técnica de Western blot. Para la segunda parte, que es la manipulación farmacológica, utilizamos distintos antagonistas, los cuales fueron microinyectados directamente en la corteza insular. Estos antagonistas son para receptores 5H. Bueno, primero un antagonista endógeno, que es la serotonina tal cual. Después el antagonista selectivo para 5HT1A, selectivo para 5HT2A y selectivo para 5HT3. Cabe mencionar que estos antagonistas fueron también microinyectados dentro de la corteza insular y durante la fase experimental los animales se encontraban en libre movimiento. Se utilizaron además dos pruebas nociceptivas para estos experimentos. La primera es la nocicepción mecánica, una prueba de nocicepción mecánica que consiste en aplicar un estímulo mecánico por medio de un filamento. En este caso se utiliza un aparato que se llama esteciómetro, el cual simula la estimulación por filamentos de von Frey, una estimulación mecánica que se aplica a la parte, a la superficie plantar de la pata trasera de la rata y se mide el umbral de retiro de la pata. Además de esta estimulación mecánica, también se hizo una prueba de nocicepción térmica por medio de un aparato de plantar test, que consiste en la inducción de un haz de luz dentro de la pata trasera del animal y se mide también, bueno, se mide la latencia de retiro de la pata. Es importante mencionar que
Las estimulaciones se hicieron en el mismo sitio que se hizo la inyección de carragenina, es decir, en la parte central de la planta de la pata, en medio de los cojinetes. Se utilizó además un aparato de pletismometría para medir el edema de la pata, el edema causado por la inyección de carragenina, y con este aparato se puede medir el volumen total desplazado por la pata. Y se midió este volumen total, que es el BTP. En los resultados tenemos, en la primera parte, que se midió la liberación de serotonina y de su principal metabolito. Encontramos en estas gráficas que se representa el curso temporal de los niveles extracelulares, la A es la serotonina, en la B es el 5-HIA, el metabolito de la serotonina. Se expresa en porcentaje, es un curso temporal a 180 minutos, y en el cual podemos ver que se refleja la liberación de dopamina del control, de la nocicepción aguda y de la nocicepción posterior a la inflamación. Entonces, podemos ver aquí un aumento tanto de la serotonina en esta parte como del 5-HIA, que es el metabolito de la serotonina. De manera importante, existe una correlación negativa entre el aumento de los niveles de este metabolito y la disminución del umbral de retiro de la pata. Es decir, que al aumentar el grado de nocicepción del animal hay un aumento en la liberación de este metabolito. En cuanto a la técnica de Western blot, la medición de proteínas, existe posterior a la inducción del proceso inflamatorio, a la inyección de carragenina, existe un aumento en la expresión de los receptores de prácticamente todos, del 5-HT1A, 5-HT2A, 5-HT3. Estos receptores aumentaron su expresión no solamente posterior a las 3 horas de la inyección de carragenina, sino incluso se mantiene una alza de este receptor hasta las 24 horas después de la inyección de carragenina. En cuanto a los resultados con la microinyección de los antagonistas 5-HT1A, 5-HT2A, 5-HT3 y las pruebas conductuales, encontramos que la inyección de estos antagonistas revierte la tendencia nociceptiva que produce la inyección de carragenina. Aquí vemos los distintos grupos. En la parte de arriba vemos los resultados de la estimulación mecánica, y en la parte de abajo vemos los resultados de la estimulación térmica. En ambos casos hay una disminución de tanto el umbral de retiro de pata como la latencia de retiro de la pata en el caso de la estimulación térmica cuando inyectamos la carragenina, como se muestra en el grupo control. El grupo inyectado con serotonina también muestra una disminución de estos umbrales, los cuales se pueden ver ligeramente revertidos al aplicar la microinyección en la ínsula de los antagonistas, diferentes tipos de antagonista, siendo nada más para el receptor 5-HT3 el que tiene una diferencia significativa a la hora con respecto a los grupos control y 5-HT, y a las 3 horas con respecto al grupo 5-HT. Eso en la parte mecánica. En la parte térmica, en la estimulación termonociceptiva, también se encuentra una disminución, un aumento en la latencia reactiva de la pata cuando se inyectó con el antagonista para 5-HT3. A la hora, de manera importante, con respecto al grupo serotonina y al grupo control, y a las 3 horas. En cuanto al volumen total de la pata medido por el pletismómetro, encontramos que todos los grupos tuvieron un aumento con respecto al volumen basal después de la inyección de carragenina, como se esperaba. Sin embargo, el grupo inyectado con el antagonista 5-HT1A mostró una disminución del volumen total de la pata posterior a la microinyección posterior a la inyección de carragenina. Bueno, como conclusiones, el presente trabajo resalta el papel del sistema serotoninérgico relacionado con la nocicepción inflamatoria en la corteza insular. La complejidad en la funcionalidad de la serotonina está dada principalmente por la gran variedad de blancos terapéuticos en los que se puede ejercer su acción, tanto en el sistema nervioso periférico como en el central.
Su funcionalidad también varía de un estado fisiológico normal a un estado que cursa con alguna patología. En este sentido, encontramos que los niveles extracelulares de serotonina y el metabolito del 5-HIA aumentan durante el desarrollo del proceso inflamatorio, mientras que durante la estimulación aguda no presentan cambios. De manera relevante, este metabolito es el metabolito el que presenta un aumento constante durante el desarrollo de la inflamación, lo que correlaciona con el aumento en la nocicepción en las pruebas conductuales. Un hallazgo interesante es que la expresión de los 3 subtipos de receptores en la corteza insular aumenta debido al proceso inflamatorio. Sin embargo, en los experimentos conductuales, a pesar de que el bloqueo de los 3 subtipos presenta una tendencia antinociceptiva, solo el bloqueo del receptor 5-HT3 produjo una disminución estadísticamente significativa tanto en la estimulación mecánica como en la térmica. Esto nos puede indicar que este receptor tiene una participación importante, preponderante en la nocicepción. Y por otro lado, en lo que concierne al edema producido por la inyección de carragena en la pata, el bloqueo del receptor 5-HT2A disminuyó el volumen total de la pata, lo que puede indicar que este receptor está relacionado con el proceso de inflamación. Y eso es todo. Gracias.